Hola, mi nombre es Manuel Godoy, pertenezco a la Dirección de Financiamiento Sectorial del Ministerio de Salud y Protección Social. La dirección ha venido haciendo seguimiento al reporte de las entidades territoriales en el formato único territorial. Con el objetivo de hacer seguimiento a los recursos del sistema, nosotros hemos hecho análisis de esta información. Antes que nada, les quiero hablar un poco del marco normativo. De acuerdo a la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007, los recursos del sector salud se deben manejar en un capítulo especial de presupuesto. Además de estar separada de las demás rentas, debe haber unidad de caja al interior del mismo, debe haber un manejo contable y presupuestal independiente y exclusivo. De esta forma nos permite a nosotros identificar con precisión el origen y destinación de los recursos. Por otro lado, la Ley 715 de 2001, en su capítulo de salud, en las competencias de los departamentos, dice así: corresponde a los departamentos dirigir, coordinar, vigilar el sector salud y el sistema general de seguridad social en salud en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia. Lo que quiere decir es que los departamentos deben estar siguiendo cómo ejecutan los recursos, cómo los recaudan, cómo los reportan los municipios de su jurisdicción. En este sentido, además, el Ministerio, a través de la Resolución 3042 de 2007, definió que el presupuesto de los fondos de salud de las entidades territoriales se regirá por las normas presupuestales de las mismas, con sujeción de la Ley Orgánica de Presupuesto según el artículo 352 de la Constitución Política, y deberán reflejar todos los recursos destinados a la salud, incluidos aquellos que se deban ejecutar sin situación de fondos. Lo que quiere decir esto es que los recursos del sector salud se rigen bajo las normas generales de presupuesto. Bueno, ahora vamos a entrar en el análisis que nosotros hemos hecho de la información. En relación a los departamentos, lo primero que hacemos es verificar si reportaron la categoría ejecución del fondo de salud. En este sentido, lo que hemos observado es que las entidades territoriales han mejorado mucho en esto. A corte de septiembre de 2014, todos los departamentos y el Distrito Capital reportaron el fondo de salud, situación que, como les digo, es una mejora porque en reportes anteriores del FUT no encontrábamos esta situación. En este sentido, pues la información que reportan las entidades territoriales no toda es consistente. En este sentido, Bogotá, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Arauca, Casanare, Putumayo, Guainía, Guaviare y Guapés hicieron un reporte consistente del Fondo de Salud, mientras que Antioquia, Cundinamarca, Chocó, Meta, San Andrés, Caquetá, Sucre, Valle del Cauca, Amazonas y Bichada no lo hicieron. Sin embargo, no toda la información de los fondos de salud es consistente. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, el Distrito Capital reportó de manera consistente: el presupuesto definitivo de ingresos es igual al definitivo de gastos, no mostrando diferencia entre estos dos. Por otro lado, por ejemplo, el Departamento de Antioquia hizo una apropiación de ingresos menor que la de gastos, mostrando una diferencia considerable entre estos dos. Un error que es bastante común en las entidades territoriales es el reporte en pesos. Debemos recordar que el reporte en FUT se hace en miles. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo. El departamento del Huila pareciera que reportó su presupuesto definitivo de ingresos en pesos, mientras que el presupuesto definitivo de gastos lo hizo en miles. Esto hace que haya una diferencia bastante considerable entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos. Otro análisis que hacemos nosotros al interior del Ministerio de Salud es comparar los ingresos que se reportan en el nivel central y los ingresos que se reportan en el Fondo de Salud. Hay unos conceptos que tienen que ser exactamente iguales en el reporte en estas dos categorías. Aquí les mostramos algunos. Aquí están reportados los otros. Aquí les vamos a mostrar un ejemplo con el Departamento de Antioquia. Utilizamos el reporte que se hizo en el nivel central, es decir, en la categoría de ingresos, y el reporte que se hizo en la ejecución del Fondo de Salud en la parte de ingresos.
El departamento muestra diferencias en IVA, licores, vinos, aperitivos y similares destinados al sector salud y muestra otras diferencias en servicios de salud y previsión social. En el resto de rubros no hay diferencias. Nosotros también hacemos un análisis comparativo de los gastos de la entidad territorial. En este sentido, tenemos 4 conceptos que comparamos. Son régimen subsidiado, salud pública, prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y otros gastos de salud. Lo que hacemos es comparar estos rubros del nivel central que se reportan en la categoría de gastos de inversión y lo que se reporta en la ejecución del Fondo de Salud en la parte de gastos. Al igual que en la parte de ingresos, estos conceptos tienen que coincidir. Adicional a esto, nosotros hacemos una comparación tanto en el presupuesto definitivo, en sus compromisos, en las obligaciones y en los pagos. En este caso, el Departamento de Antioquia muestra diferencias en salud pública y en otros gastos de salud de inversión, mientras que en prestación de servicios y en régimen subsidiado la información es bastante consistente. Nosotros además utilizamos otras fuentes de información para comparar, para verificar la consistencia de la información reportada en el FUT y utilizamos los documentos COMPES de distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones realizados por el DNP. En este sentido, es muy importante tener en cuenta que los únicos departamentos que reciben recursos de régimen subsidiado son los que tienen áreas no municipalizadas, es decir, Amazonas, Guainía y Vaupés. Hemos notado casos en que departamentos que no reciben recursos por régimen subsidiado ponen algún dato en tanto su nivel central como en el Fondo de Salud. Lo que hacemos nosotros es comparar lo que reportaron en la entidad territorial, lo que reportó la entidad territorial, tanto en su nivel central como en su fondo de salud, con lo asignado mediante documentos COMPES. Es importante tener en cuenta que las entidades territoriales reciben recursos de la última vigencia del año inmediatamente anterior, más las 11/12 de la vigencia actual. Sin embargo, en la parte de prestación de servicios hay una excepción. Los aportes patronales, que son sin situación de fondos, siempre se reciben en una sola vigencia, no se parten a diferencia de los otros recursos. Es decir, que todo lo que sale en los COMPES sociales hechos por el DNP de distribución de los recursos de las 11/12, todos esos recursos de aportes patronales se reciben en una sola vigencia. En este sentido es importante resaltar que la última vigencia del año inmediatamente anterior en el componente de prestación de servicios lo que se recibe solamente es de complemento, ahí no hay aportes patronales. En este caso, este es el caso del Departamento de Antioquia. No reportaron recursos de régimen subsidiado porque no lo reciben, sin embargo hay diferencias tanto en prestación de servicios y como en aportes patronales. Es normal que las entidades territoriales, que nosotros encontremos diferencias en lo asignado por documento COMPES con los presupuestos definitivos de las entidades territoriales. Esto se debe a que nosotros comparamos el último COMPES y cuando reportaron la información las entidades territoriales no disponían de esta información para hacer bien el reporte. En relación a la parte de recaudo, solamente nosotros hacemos la revisión de la información al corte de diciembre de cada año. Antes no tiene sentido. Nuestro análisis comparativo de información reportada en el FUT no solo se enfoca en departamentos, también lo hacemos en los municipios. Lo primero que nosotros hacemos es verificar que las entidades territoriales municipales reporten los fondos de salud. En este sentido es muy importante que los departamentos, en sus competencias como lo establece la ley 715, estén pendientes de los municipios de que reporten la información. Para la parte de municipios nosotros también hacemos un análisis comparativo de los ingresos y de los gastos determinando sus diferencias. Lo mismo que hicimos con los departamentos. Además hacemos un análisis comparativo de lo reportado en el FUT con los documentos COMPES de distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones. Nosotros hemos venido enviando comunicaciones a los departamentos mostrándoles
el reporte de las entidades de su administración departamental, así como de los municipios de su jurisdicción, mostrando estos resultados. Es importante que tengan en cuenta que esta información la podrán consultar en nuestra página web www.minsalud.gov.co. Se podrán dirigir a la parte de protección social, después pueden hacer clic en financiamiento y finalmente hacer clic en la aclaración de cuentas. Ahí encontrarán los reportes, nuestros análisis comparativos por cada departamento y de todos los municipios de su jurisdicción. Es importante que tenga en cuenta que a partir de mayo de 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social dispondrá a través de la bodega de datos de CISPRO nuevos servicios de información que servirán a las entidades territoriales para realizar los análisis comparativos de consistencia y cobertura entre el nivel central y el Fondo de Salud y además comparación con los documentos COMPES. Esta herramienta debe ser muy útil para las entidades territoriales para identificar sus falencias, sus inconsistencias, de tal forma que los puedan corregir en los siguientes reportes del FUT. Después de que nosotros pongamos a disposición del público esta herramienta, se programarán inducciones virtuales y se publicará el instructivo con los lineamientos técnicos para consultar esta información. Finalmente, el gobierno adoptó un nuevo plan decenal de salud pública, lo cual significará modificaciones en el plan de cuentas del FUT. Este plan orientó la planeación integral en salud desde la comprensión del modelo de los determinantes sociales, entendiendo que la salud es el resultado de lo que hace el conjunto de la sociedad, sus instituciones públicas y privadas y los ciudadanos. La salud depende de los determinantes o condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y estas condiciones están dadas por la situación social y por la política pública de cada país. En ese sentido, la ejecución de los recursos debe adecuarse al plan de salud pública y por lo tanto el plan de cuentas de salud pública del FUT se modificará a partir de enero de 2015. En este sentido, nosotros estamos preparando un video con los lineamientos de homologación para adecuarse a lo que se venía trabajando antes con el antiguo plan y adecuarnos al nuevo plan decenal de salud pública 2012-2021.